Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntanos qué va a pasar el domingo 27 de octubre a la 1 de la tarde en Plaza Colón. Bueno, en Plaza de Colón lo que queremos es llenar las calles de nuevo, aquí en Madrid, junto a la bandera española, para reivindicar los derechos de las víctimas del terrorismo de nuevo, porque se ha vulnerado claramente nuestros derechos a través de esta derogación de la doctrina Parot, en el caso de Inés del Río, y que entendemos que ha tenido una actuación más que dudosa de la Audiencia Nacional, una actuación también dudosa por parte del Ejecutivo, por el hecho de alguna forma lavarse las manos y descargar la presión sobre la Audiencia Nacional, y luego el Poder Legislativo, que llevamos años con una autorización para negociar con ETA que no se ha derogado. Y eso se tiene que hacer en el Congreso de los Diputados. Y a lo mejor las consecuencias de esa autorización es precisamente las cosas que están pasando a día de hoy. Muchos piensan, Daniel, que Europa es la coartada frente a algo que por ahí es mucho más grande. ¿Tú qué piensas antes? Sí, puede ser. De hecho, en las actas de la negociación de Zapatero con Thierry, recuerdo perfectamente que aparecía ese diálogo que tenían Gómez Benítez y el propio Thierry. Gómez Benítez, para que la gente lo sepa, es el que todavía sigue en el Consejo General del Poder Judicial y era el enviado de Zapatero para negociar con ETA. Bueno, pues Gómez Benítez, hablándolo con ellos, con los etarras, decía eso precisamente, que una de las prioridades de ETA, que era eliminar al fiscal Fungairiño de la Audiencia Nacional, lo habían conseguido, pero que lo de la doctrina Parot era más complicado. Era más difícil y lógicamente hacían referencia a que Europa podía ser la salida. Luego está claro que esto es una hoja de ruta claramente definida en la época de la negociación. Y el papel de Luis López Guerra, pues parece que ha tenido mucho que ver en todo esto, ¿no? Hombre, pues blanco y en botella. López Guerra era secretario de Estado del Ministerio de Justicia con Zapatero, sigue de representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lógicamente pues su filosofía siempre ha sido cargarse la doctrina Parot desde el primer minuto, desde que está allí, ¿no? Y tú ya a ese tribunal le llamas de derechos inhumanos, ¿no? Sí, es que para mí cuando se hace una ruindad como lo que se ha hecho desde Estrasburgo con las víctimas del terrorismo, me parece inhumano. Esto no, de alguna forma, vulnera absolutamente todos los artículos del Convenio Europeo, y a mí el tema de lo de la Carta Europea de las Víctimas del Terrorismo me parece un choteo, después de lo que ha pasado con Estrasburgo, el caso Inés del Río. Yo no quiero ninguna Carta Europea de nada. O sea, directamente para mí la Carta Europea hubiera sido la absoluta, que continuara la doctrina Parot vigente en Europa. Y he visto que ha sido al contrario y por tanto yo no quiero nada referido a las víctimas del terrorismo que venga desde Europa, ¿no? Porque lo principal se lo han cargado. ¿Qué les ha dicho el gobierno? Bueno, el gobierno ha hablado con algunos representantes de las víctimas del terrorismo, conmigo no. Ha hablado con Marimar Blanco, ha hablado con Ángeles Pedraza y ha dicho que se sienten sorprendidos de la actuación de la Audiencia Nacional. Yo también creo que Pilato se sorprendió cuando le trajeron a Jesucristo y dijo, este marrón para mí no, yo me lavo las manos y se lo dejo al siguiente. Y yo me siento igual, me siento lo mismo, ¿no? Daniel, Bolinaga, Faisán y ahora el caso de Inés del Río y lo que puede venir. ¿No son demasiadas casualidades que todo esto y encima todo esto le estalla al PP en plena legislatura? Bueno, lo que está claro es que ya no podemos echarle la culpa a Zapatero. Zapatero hizo su maldad, fue lo peor que ha ocurrido para este país, pero claro, el que le quiere seguir el juego y la ola, pues claro, yo creo que ahora mismo tanto el ministro de Interior como el propio Zapatero, bueno, Zapatero no creo que lo hiciera, pero el ministro de Interior podía explicar aquella conversación, esa reunión que tuvo con Zapatero al principio. No se supo nada. A mí la verdad es que me gustaría, después de lo que ha pasado esta semana, saber qué hablaron el ministro de Interior y Rodríguez Zapatero. Pero Daniel, el ministro dice que no tiene capacidad de maniobra ante esto. No, eso es mentira. O sea, aquí que no nos mientan, ¿eh? Aquí que no nos mienta el gobierno, porque a algunos les puede mentir, a mí no.
A la Asociación Dignidad y Justicia no se le puede mentir. No se le puede mentir porque nosotros contamos, aparte de con abogados, tenemos la gran suerte de tener juristas de reconocido prestigio, que no voy a decir de dónde son, pero son de tribunales de muy alta instancia y esa ayuda que tenemos nos hace ver las cosas de otra forma. Posiblemente porque a veces se intenta manipular la realidad para parecer que uno no es. Y cuando digo eso es que a veces se intenta que la Audiencia Nacional pague con el pato de este asunto, y no es solo la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal podría haber actuado. El Ministerio Fiscal jerárquicamente depende del Ministerio de Justicia, ¿no? Por tanto, es el gobierno de Rajoy, ¿no? Y Torres Dulce, que se está pensando si recurre la sentencia del Faisán. A ver, yo Torres Dulce es un profesional que siempre lo he considerado un fiscal independiente, que aplica la legalidad y es imparcial. El tema Faisán no lo entiendo, ¿por qué no quieren recurrir? No lo entiendo. Y el tema de ahora es difícil, la verdad, entender por qué el Ministerio Fiscal, bueno, en este caso ha sido la Audiencia Nacional, el fiscal de la Audiencia Nacional, el que no ha hecho nada en el auto de puesta en libertad de Inés del Río. Es que ni siquiera ha pedido un mísero informe al Consejo de Estado, ¿no? Para saber cómo había que hacerlo, ¿no? O sea, es que ni siquiera ha pedido información a instituciones penitenciarias para ver si las redenciones de Inés del Río eran correctas. Ni siquiera ha pedido, pues no sé, algún tipo de asesoramiento para poder, dictar un auto que verdaderamente se ajustara a derecho, cosa que entendemos que no se ajusta. No lo sé, son muchas dudas y, en fin, se está tambaleando, yo creo, la justicia a día de hoy. Ahora, a esa justicia a la que te refieres, que suele ser muy lenta, ¿no le ha faltado tiempo para esta excarcelación express de la etarra sanguinaria Inés del Río? Bueno, han sido menos de 24 horas lo que ha tardado Inés del Río en salir de la cárcel, ¿no?, de Galicia. 34 años llevamos para esclarecer los casos sin resolver de ETA, de asesinato. 349 casos. 34 años. Desde hace 34 años llevamos trabajando para esclarecer esos casos, que la Audiencia Nacional no lo ha hecho. 34 años contra 24 horas. Daniel, tú eres hijo de Luis Portero García, que fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA en el año 2000. ¿Qué opinión te merecen los que dicen que las víctimas no deberían hacer política, que las víctimas deberían acatar la sentencia y estar bien calladas? Bueno, yo hago la analogía, me lo preguntaba un periodista del DEIA, del periódico nacionalista DEIA del País Vasco, precisamente lo mismo que me estás diciendo tú, y yo le decía, es que no podemos tener los mismos derechos que los médicos con batas blancas que se manifiestan en la calle todos los domingos por el asunto de la medicina y que los hospitales sean públicos. Tienen los mismos derechos ellos que nosotros. ¿Por qué tenemos nosotros menos derechos y nosotros cada vez que hacemos algo parece que tenemos que pedir perdón antes de hacerlo? Yo considero que somos otros ciudadanos más, otro colectivo afectado por un horror terrible, pero creo que tenemos los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Si el resto de ciudadanos tiene derecho a opinar sobre la política que está realizando Rajoy en materia de sanidad, pues nosotros también tenemos los mismos derechos, ¿no?, a realizar opiniones en materia de lucha antiterrorista, ¿no?, creo yo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Veremos salir etarras en masa de las cárceles españolas? Hombre, Rajoy le decía ayer a Ángeles Pedraza que no se preocupara, que los etarras no saldrían en bloque. Entonces, claro, a mí eso me preocupó más todavía, porque dije yo, ¿esto qué quiere decir? ¿Que van a salir a cuentagotas? Porque aquí hay que interpretar las palabras, pero muy, muy, muy bien. Y yo, la verdad es que me resulta llamativo que le dijera eso, que no iban a salir en bloque. Digo, ¿será lo mismo que salgan en bloque a que salgan a cuentagotas? O sea,
para nosotros es igual de gravoso. Por tanto, no sé, yo creo que no hay claridad ni por parte de la política ni por parte de la Audiencia Nacional, en este caso, que se ha erigido banderín de la solución de los etarras que están encarcelados y que deben ser excarcelados inmediatamente, que se están vulnerando sus derechos. No sé, la Audiencia Nacional habría a lo mejor que ponerle un superlativo. Audiencia nacionalista, ¿no? Porque no nacional, ¿no? A veces cuando hacen este tipo de cosas, la verdad es que me sorprenden mucho. El PP ha dicho que va a mandar a Carlos Floriano y a Esteban González Pons a la manifestación. Bueno, pues cada uno es libre de mandar a quien quiera. Desde luego, hombre, el discurso lo dará Ángeles Pedraza. Nosotros hoy hemos enviado una nota de prensa donde culpamos tanto al Ejecutivo como al Judicial y al Legislativo, pero por igual y posiblemente más al Ejecutivo. Y bueno, pues van a escuchar críticas, espero, desde luego. Estamos viendo, Daniel, estamos viendo que España está perdiendo la batalla en lo que tiene que ver con la legitimación del relato del terrorismo de ETA. Sí, yo después de esto me parece que el asunto del relato lo tenemos bastante complicado, porque esto ha sido un balón de oxígeno tremendo para ETA y hablar del relato y que desde el Ministerio del Interior nos hablen de que hay que escribir juntos el relato con las víctimas. ¿Eso? ¿Desde el Ministerio del Interior se dijo eso? Sí, que hay que escribir el relato junto con las víctimas del terrorismo. Y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo en escribir el relato, pero ayudarnos a escribir el relato. No nos dejéis tirados. No podemos escribirlo solos, ¿eh? Y así no lo escribimos bien. ¿Se sienten engañados por el gobierno? Yo me siento, más que engañado, decepcionado. Esa es la expresión. Me siento decepcionado. Decepcionado es la palabra. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Muchas gracias por atendernos aquí en Madrid a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros.